Buenas noches a todos, especialmente a los que vienen por primera vez. Hoy vamos a compartir un mensaje que tiene que ver con la vida en la casa de Dios. Pablo menciona a la iglesia de Jesucristo como la casa de Dios en Timoteo, y vamos a hablar de esa vida, y antes vamos a hacer una introducción con respecto al fundamento, a la autoridad, de dónde viene esta fe y de dónde viene un poco la iglesia y esta vida de fe que se demanda a todo creyente. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en Hebreos, y es necesario que el que cree que hay un Dios no solo crea que hay un Dios, sino que también es el que premia a los que le buscan. Entonces tiene que ver que al final, hoy a Dios nadie lo ha visto, nadie lo ve, pero tenemos el testimonio de su Hijo Jesucristo, y hoy lo dijo Lolo, creemos en una persona que murió y resucitó, y eso es un hecho, ya lo hemos dicho, lo repito hoy para hacer esta introducción, es un hecho histórico, no es una idea, no es una mera filosofía, sino que es alguien que vivió en este mundo, fue visto, oído, fue asesinado, y su resurrección fue el gran acontecimiento de la historia de la humanidad, que está a la vista de todos. Como dice también Pablo, nuestro evangelio no está encubierto. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca esta gloria que se manifestó en la resurrección. Haber vencido la muerte. ¿Y cómo continúa la línea del tiempo? Porque vemos que eso es un hecho histórico, y Jesucristo, antes de irse de nuevo de este mundo, una de las cosas trascendentes, ¿no? Porque la fe no termina en la resurrección, sino en que Jesucristo se fue de esta tierra para volver, con la promesa de retornar. Ahora va a ser un retorno mucho más drástico, mucho más terrible que el que vino la primera vez. Fue visto por pocos, fue despreciado, fue negado, no fue recibido por su pueblo, por los judíos. Y fue Él el que entregó voluntariamente su vida, como Él dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. Y vemos en esa autoridad y en esa divinidad, ¿no? Porque el Señor dice que, Pablo lo dice después en Filipenses, que Él se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, para venir a nacer como un ser humano y poder morir por nosotros. Participó de nuestra naturaleza, siendo el Hijo eterno y primogénito de Dios, el único, el unigénito. Vamos a ver qué le dice el Señor antes de irse a sus apóstoles, escogidos por Él. Vamos a leerlo en Mateo 28, de los versículos 18 al 20, vamos a leer. ¿Y esto por qué esta introducción? Porque acá vemos la directiva fundamental que da el Señor con respecto al futuro de la iglesia, con el futuro de los creyentes, con qué iba a suceder una vez que Él no estuviera. Vamos a leer entonces del 18 al 20, como decimos, el final del Evangelio de Mateo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Mateo registra entonces esta encomendación final del Señor. Y fíjense que el Señor dice: todo poder, toda potestad, el poder, la autoridad significa, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Acá vemos que hay un mandato de hacer discípulos, que esos discípulos tenían que ser enseñados por otros, y esa enseñanza tenía que ver con guardar, observar las cosas que Él les había mandado. Cuando decimos que Él mismo dijo, yo soy el Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Entonces acá vemos claramente, incluso se acuerdan, muchos saben, cuando el Señor elogió la fe del centurión, ¿en qué se basó para elogiar la fe de esa persona? Él le dijo, yo también soy hombre sujeto a autoridad. Y le digo a este, anda y va. Y vení y hace esto y lo hace. Y esa fe, esa fe que obedece, que reconoce la autoridad, es la que agradó al Señor. Vio obviamente que el centurión le estaba diciendo, vos tenés la autoridad, vos decís la palabra y se va a cumplir. No es necesario que vengas a mi casa. Con una palabra tuya, Señor, ya es suficiente. Entonces ahí vemos que con una palabra de Él, con este mandamiento solamente, con esa palabra de potestad, el Señor ya hace 2000 años inició un movimiento, inició la iglesia cristiana. Iglesia se llama, quiere decir, eclesia quiere decir los llamados fuera. Todos los que están en el mundo, en este sistema de gobiernos, naciones, lenguas, tribunas, canchas de equipo y todas las divisiones y cosas de los hombres, están llamados a ser de Jesucristo. Como leíamos el otro día, cuando Pablo habla en Romanos, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo y a ser santos. Dos cosas: pertenencia e identidad. Pertenecer a Jesucristo como esclavo, como aquel que obedece, lo va a decir también en Romanos 6. Hemos venido a ser siervos, esclavos de la justicia, teniendo por fruto la santificación, que es venir a ser santos. Y por fin, ¿cuál es nuestro fin? La vida eterna. Dice, cuando dice, con vuestra fe ganarán vuestras almas, ¿qué significa? Vos creés y en consecuencia obedecés. Esa es la fe que vale. La fe que realmente dice, yo creo que el Señor va a volver. Y cuando Él venga, yo le voy a dar cuentas de mi vida. Y el Señor nos dijo que iba a hacer con los que no hagan nada. Y con los que hagan poco y con los que hagan más. Lo dice la Escritura. Lo pueden buscar y decir, bueno, a ver entre quiénes quiero aparecer yo. Por eso estamos hoy acá, para justamente edificarnos, para permanecer en la comunión de los santos, para decir, afirmar nuestros corazones. Todas esas cosas tienen que ver con la sana doctrina. Leemos entonces esta cuestión del mandamiento y vamos a ver un poquito más después entonces en Tito, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, un discípulo. No era un apóstol Tito, sino que era un discípulo. Vamos a leer en Tito, al principio de la carta. Nos da el contexto, la introducción que hace Pablo, a quién le está escribiendo la carta. Pablo acá nos está diciendo, ¿de quién viene la autoridad de Pablo para escribir la carta? Acá lo vamos a leer, obviamente. ¿Y cuál es el fin, o sea, el objetivo de esta carta en particular? Que es corta, específica. Y vamos a irlo leyendo también quiero que con esto todos, los nuevos y los de siempre, los hermanos ya de la fe, tengamos en claro cómo es que la iglesia se forma, se consolida y tiene esta autoridad y esta unidad para que nosotros en nuestro medio social, en nuestra ciudad, prediquemos y vivamos como casa de Dios. Y esto es un pueblo conforme a su reino. Pablo lo escribe en Tito, un pueblo propio. Y este pueblo propio es un pueblo que vive conforme al reino de los cielos y no conforme a las leyes de este mundo. Hoy, Gabriel, estábamos celebrando la unión de Luciana y Marcelo y dice, esta ley está por sobre la de los hombres. Amén. Usted tiene las leyes terrenales, pero esta ley es superior. Incluso las leyes terrenales tienen leyes superiores, ¿no? La Constitución nuestra
está por sobre las leyes ordinarias, pero por sobre la Constitución está el Señor. Es más, la misma Constitución, tenemos la gracia de que lo reconoce como fuente de toda razón y justicia. Así que vamos a leer entonces acá, leamos del 1 al 6, Lolo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Sigo? Hasta el 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hasta ahí. Entonces vemos Pablo como siervo de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo acá está, esto hace eco a que él después en Efesios va a decir que él es administrador de los misterios de Dios. O sea, no le fue encomendado a cualquier persona. Específicamente Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo, recibió una revelación específica y fue quien escribió 14 de las epístolas del Nuevo Testamento, con la autoridad y como vemos acá. Fíjense que le dice en el 4, a Tito, le escribe, verdadero hijo en la común fe. Era un hijo de Dios verdadero en la fe común que nos es común a todos. Esta era la credencial de Tito. No tenía algo específico, sino que era alguien en quien la fe verdadera estaba presente. Dice en el 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto puede ser una reforma, ¿no? Corrige lo deficiente. El movimiento de la reforma fue parte de eso, de decir, no, esto se fue lejísimos de lo que era la doctrina. Es más, si vemos acá cualquier carta de Pablo, vemos que la religión se fue llenando de un montón de doctrinas y de cosas y tradiciones que no tenían nada que ver con la palabra. Fue necesario ya en un inicio del cristianismo que se corrigiese lo deficiente. ¿Y por medio de quién lo iba a hacer Pablo? Dios, a través de Pablo, por medio de ancianos. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos que hay un mandamiento, un mandato. El Señor manda a los suyos a ser discípulos, a enseñar que guarden las cosas que Él les mandó. Y vemos después esto dado a Tito, y Tito cumpliendo el mandato de Pablo. Dice el 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. A esas eran las condiciones para uno poder ser anciano. Porque, vamos a leer el 7 acá, el 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjense acá las características. Vemos entonces, el Señor dejó su palabra, les dio su palabra a los apóstoles. Sí, fueron los que escribieron las cartas, los evangelios. Tenemos esa, la palabra. Tenemos a Pablo escribiendo la doctrina, desarrollando en Romanos.
En Efesios vemos esto que dice en Creta, que corrigiese lo deficiente. A ver, gente que enseña a otros y dice, no, esto está mal, o está bien. Que es lo que nosotros tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que corrijan lo deficiente, que haya gente que sea retenedora de la palabra, fiel tal como fue dada. Acá no puede venir cualquiera a decir lo que le parece. Desgraciadamente, en el cristianismo hay muchos que hablan lo que les parece. Y que si Dios me dijo que... Y de esa manera extravían a muchos los llevan por un camino que no tiene nada que ver con la verdad. Por eso fíjense que acá dice en el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y hoy esto lo veo remarcado en cuanto a la piedad. ¿Qué entendemos por la piedad? Y son dos cosas. ¿Para qué es dada la autoridad? Ahora vamos a ver para qué le es dada la autoridad a Tito. ¿Para qué le es dada la autoridad a Tito? Para que nombre ancianos. Es decir, vos te encomiendo esta tarea de ser anciano. No es, soy copado, ahora soy anciano. No. Tenés el cargo. Cuando yo te pongo un cargo, no sos el copado, sos el que tiene una carga porque tenés una capacidad especial. Cuando vos tenés una capacidad para enseñar a otro, vos te hacés responsable de lo que le estás enseñando, como quienes van a dar cuenta a Dios. Lo dice en la Escritura, con respecto a los que enseñan, ¿no? Vamos a leer entonces en el 2.1, acá continuando en la carta. El 2.1, vamos a leer específicamente 2.1 y después el 2.15 que quiero, después lo volvemos ahí, ¿no? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El 15 mismo. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Dos cosas que deja claro Pablo. Pero tú, porque antes habla de los que... Dice en el 15, antes en el 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de obras, de rebeldía, de no hacer. La rebeldía es no hacer lo que la autoridad de Dios te exige que hagas. Entonces te dice, haz esto. No quiero. Cuando uno dice, bueno, vos tenés que ser fiel a tu mujer y sacrificarte por ella, eso es un mandamiento de Dios. Uno puede ser obediente y dar por sus obras fe de que cree y que obedece a un Señor, o no, o dar cuenta que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes. Abominable, algo dice que es cristiano y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. El incrédulo es mejor que vos. Hay una reflexión. Jesús aborrece a cierta clase de cristianos, y hay una sola clase de cristianos que creo, esto es una opinión, que debe aborrecer el Señor. Y a los falsos. Nada más. A todos los cristianos lo recibe, pero al falso no, porque no es de él. Le es como algo que no es. Entonces es muy importante de todo corazón venir a oír la palabra, a decir, esto no es nada más algo que es tomar conciencia, es ver realmente un mandato del Señor que le encomendó a sus apóstoles. Vemos a Pablo encomendándole esto a Tito y diciéndole, pero tú, que eres un verdadero hijo en la común fe, retenedor de la palabra, fiel como fue encomendada, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Hay una sana doctrina, una doctrina correcta, una doctrina verdadera, una doctrina pura, y una sarta de doctrinas que es un combo lleno de mentiras, lleno de tergiversaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo va a recalcar diciéndole en el 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Por qué le puede decir esto? Porque nosotros no hablamos como de parte de Tito,
de fulanito. No, esto es de parte del Señor. Amén. Y nosotros que creemos en el que prometió, según la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, desde antes del principio de los siglos, reveló esto que estamos leyendo hoy. Entonces, acá hay algo que decir, bueno, ¿a qué estamos viniendo nosotros? A obedecer una autoridad que está puesta en la Escritura para que nosotros la manifestemos, la compartimos. Tiene que haber alguien que, retenedor de la palabra, fiel como ha sido dada. Pero tiene que tener ciertas características. No puede venir cualquiera acá y decir, bueno, yo, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque para ser anciano, Dios te tiene que haber aprobado a vos. Por eso dice, como administrador de Dios, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No es alguien cualquiera. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Fundamental. Porque después de tener un carácter irreprensible, una vida intachable que puede decir, bueno, yo recibí del Señor el llamado a seguirle, a obedecerle. Y Él me llevó a una vida de acuerdo a su doctrina. Entonces vos me podés decir, no creo que puedas tratar de mentiroso a alguien que vive de acuerdo a lo que predica. Por eso, una iglesia verdadera dice que déjenlo. Si es una obra de Dios, esto no va a caer. Pero si es una obra de Dios, porque Dios está presente primeramente en el corazón de los creyentes y después se manifiesta, se ve en la unidad. Sí. En Tito 1:6 vemos que la familia es un pilar de la Iglesia de Jesucristo. Entonces nos casamos junto con Marcelo con Luciano, ¿no? Dice que fue irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces el plan de Dios para la iglesia, de su iglesia, era una familia. Principalmente la base era la familia, que es un marido, una mujer y sus hijos en armonía, principalmente como pila principal, como anciano, como obispo. ¿No? En la carta de Timoteo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y vemos que con el tiempo ese mandato se fue desviando la atención de lo que Pablo decía, y como hoy en día es un requisito, no está tan. Y hay algo muy claro, en el catolicismo romano que yo hacía referencia hoy y la reforma, el concepto de obispo es sacerdotal, es un sacerdote que está puesto para hacer determinada obra, al estilo del Antiguo Testamento, que no tiene que ver justamente con esta libertad, con esta igualdad de todos los creyentes que pueden entrar por un mismo espíritu del Padre. Tenemos acceso libre, ¿no? Como está explicado en Hebreos para el que lo quiera leer. Ahora, esto que dice Gabriel es también importantísimo porque tiene que ver con el pueblo que quiere Dios. En el 14 dice, de Jesucristo, en el 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, ese pueblo, ¿qué característica tiene? Son familias formadas en el plan de Dios. El hombre, la mujer, unidos en matrimonio, que tengan sus hijos, que se ocupen. Es más, en esto de Tito, en el capítulo 2, lo vamos a leer ahora, tiene que ver con esto, con la sana doctrina y con esa sana doctrina aplicada. Esto es, tenemos preguntas para hacer. ¿El qué? ¿El qué de la vida de fe? ¿Cuál es? Yo le voy a decir, vivir en obediencia, en la obediencia del amor. Uno dice, vivir en la obediencia del amor es el qué. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo lo que Dios me dice? ¿Por amor? ¿Porque Él me amó primero? ¿Y ahora yo soy de Él? ¿Le debo mi vida? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Eso por qué? ¿El qué? El vivir. El cómo haces a través de la doctrina de la gracia. Dice que la gracia nos enseña, dice acá en Tito. O sea que a través de esa enseñanza nosotros sabemos cómo vivir. ¿Cómo tengo que hacer las cosas, Señor? Bueno, tenemos una enseñanza de la sana doctrina que me dice cómo vivir. Y el por qué es porque vos ya no te pertenecés a vos mismo,
Y ese dar cuentas a Dios tiene que ver con decir, bueno, vos tenés una vida que salvar, un alma, tu alma. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás obedeciendo a Dios? Porque tenés un Dios que te amó y que te dio una esperanza. Porque si no tuviéramos esperanza, haríamos otra cosa. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna. Es decir, los que son míos van a estar conmigo para siempre. Cuando le dice Señor, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa es estar con Él, nosotros con Él. Entonces, Pablo, ya habiéndole dicho a Tito de esto que tenía que corregir, no lo leímos, pero también le dice a los cretenses que eran ociosos, malas bestias, glotones, los tenía que corregir, ¿no? Duramente también, para que sean sanos en la fe. Y Pablo dice entonces acá en el 2, vamos a leerlo un poco, porque tiene que ver con ver cuál es el ejemplo de la persona que es creyente y que aparte de ser creyente son columnas en la iglesia. Digamos. Vos tenés una casa, esto está firme, esto sostiene. Entonces yo lo demás puede entrar a la casa y ver algo que está firme. Bueno, esto está firme. Es un sostén. Cuando le dice a los apóstoles, eran considerados columnas, dice en Gálatas, cuando dice de los apóstoles. Gente que está firme, era gente que estaba puesta por Dios. Vamos a leer del 2, 1, vamos a leer en contexto, del 2, 1 al 7, Lolo. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Hasta él? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces vemos que los ancianos, le dice Pablo, que tienen que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Se ve que desde la antigüedad las mujeres tenían el tema de la vestimenta, a veces es más típico de las mujeres, ¿no? Mucha la vestimenta y no tanto el hombre. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y me gusta el 4 que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuánta importancia que le da a la mujer en la relación con su marido y a la palabra? Y esto que tiene que ver después lo vamos a ver con la piedad. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza de integridad, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Acá vemos entonces que en la iglesia la conducta de los ancianos, las ancianas, es fundamental como ejemplo. Uno dice, bueno, voy a un lugar donde veo matrimonios, veo hombres que aman a sus mujeres, veo gente dada a la sobriedad, a la prudencia, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso hace a estas obras, a esta vida en la iglesia, que es baluarte y columna de la verdad, dice Pablo en Timoteo. Y esto es un poco lo que tenemos que pensar, que todos tenemos que llegar a esto. Cuando vemos en el mundo que está contra el matrimonio, contra el hombre, contra la mujer que obedece al hombre,
contra la mujer que le dice a la otra mujer que obedezca al hombre, porque está totalmente todo en rebeldía y en directa oposición a la obediencia. Una palabra horrible para el mundo. Obediencia es, más o menos como enseñar el cuco, ¿viste? El diablo. Obedece. Y es por naturaleza lo que no le gusta al hombre. O sea que nosotros creo que los cristianos ya, la obediencia me viene bárbaro. Si obedezco sé que me va bien. No sé, cada vez que obedezco a Dios me va bien. Y es lo que es la promesa del Señor, ¿no? A los que temen al Señor le va a ir bien. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿No es el principio de la sabiduría? Y ser sabio es hacer lo que Dios te dice. Si no, no hay sabiduría. La piedad está presente acá cuando dice, vamos a seguir entonces hablando, vamos a seguir para terminar el capítulo del 9 al 15 de vuelta, al 14, Loro. Dale. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí mismo, para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vemos acá también a los siervos, a los empleados, que estaban en una condición bastante menos favorable que en la actualidad, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, que la embellezcan, que la dejen bien presentable. No. Mirá, qué ejemplo de cristiano, una persona así íntegra, ¿no? Sería una persona que obedece en todo, que es fiel en todo, una persona que no tiene nada que decir mal. Ahí tenemos lo que le dice Pablo, que le diga a Tito que mande. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Vemos otra vez la obediencia. Vemos otra vez la obediencia. Vemos otra vez la vida de una persona que no es altanera, que no se levanta a responder, ¿qué? Yo no tengo... No, una persona que dice, sí, Señor, y va y lo hace. Porque, y acá está la respuesta, ¿por qué hacemos todas esas cosas? Y el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí en esa traducción dice la maldad. La maldad, ¿no? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Aguardando, el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Amén. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque cuando uno tiene puesta la esperanza en el mundo, tarde o temprano quiere que lo reconozcan. Vine 10 años a la iglesia y hice 10 años acá al Ministerio de Chicos, quiero que después de 10 años a mí me reconozcan. Si hago eso es porque tengo puesta mi esperanza en el mundo. Acá. Quiero recibir ahora. Que me hagan una ficha y que pongan, me den un título. La gente quiere eso, ¿no? Le hacen eso en el mundo, ¿o no? Un siervo un título de siervo casi inútil. Sí. ¿No? Que está bien, nosotros no... Ni siervo inútil somos. Una cosa es hacerlo, alabar la obra del otro, felicitarlo, reconocerlo, y otra cosa muy distinta es que vos la estés buscando. Que lo hagas para que los otros te digan qué bueno que lo hiciste. ¿Se entiende? La diferencia es crucial. Una es el que está haciendo algo esperando que Dios, el día de la resurrección, te diga bien, hiciste bien las cosas. Bien, buen siervo. Fíjense que el Señor cuando habla del reino y habla de su retorno, Él dice que va a decirle bien, buen siervo, siervo.
no otra cosa. No dice, ay, hijito, está bien, sabemos que nos va a tratar como a hijos por una cuestión de misericordia, pero tiene que ver con esto, decir, bueno, hoy somos sus siervos, en algún sentido. La doctrina dice que, entonces, ¿qué es la gracia? Que nos enseña. Con respecto a la piedad, que hoy hablábamos en el versículo 1, cuando dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Quería compartir en Timoteo lo que está. Y antes de ir a Timoteo, leer en 1 Juan 2, la carta de Juan, del apóstol. La carta del apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Leer esto tiene que ver con la doctrina de la piedad, que es conforme a la piedad, que es la sana doctrina, que es tan fundamental. Porque ustedes pueden encontrar un catálogo de doctrinas cristianas. Catálogo. Van a tener cristiana, pseudo cristiana, testigo de Jehová, no dice cristiano, es testigo de Jehová. Bueno, pero tiene que ver con la Biblia, con una Biblia en traducción. Tenés los luteranos, los calvinistas, cada uno presenta. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros de todo eso? ¿Qué es? ¿Cuál es la sustancia, la palabra de vida? Lo que realmente tengo que recibir para ser salvo, para tener esa vida, para agradar a Dios, para ser cristiano, no solo de lengua, sino en los hechos, en lo que vivo. Vamos a leer esto que dice Juan y después vamos a ir a 1 Timoteo 3, 14 y 16. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Así que acá Juan nos lleva a considerar el tema del pecado, porque lo dice acá en el 2.1, ahí antes de esas cosas, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, en el 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, acá no hay cosas esotéricas. Esotérico, unas cosas, no, tú sentí, no, la gente busca eso, tuve una visión, y acá dice, mira, en esto sabemos. Nuestra seguridad es un conocimiento concreto, no es, tuve una visión así extraña, me parece que vi pasar una sombra. No, es, si guardamos sus mandamientos, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque le conocemos al Señor. Conocemos quién es. No es. Ahí entonces entablamos una relación de el Señor Jesucristo y yo, un hombre terrenal, mortal, miserable, pecador, impotente, necesitado. O sea que yo estoy acá, estamos acá y uno dice, esa es el punto de partida. Si lo vamos a tratar al Señor de otra manera, estamos equivocadísimos. Por eso hay una detestable red de predicadores pseudo-cristianos que predican un evangelio para que vos seas más grande, para que el mundo vea qué grande que sos, hijo del rey. Ya de la forma en que lo dicen, ya te das cuenta, a 10 kilómetros de distancia, que no son de Dios. Porque ya la soberbia se le ve en la forma de hablar. Entonces acá está claro que cuando dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces vemos en Tito, que habla del conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad. Lo primero que dice, ¿esa carta para quién está escrita? Para aquellos que han sido alcanzados
por el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Amén. El conocimiento de la piedad. Esto no es cosas raras. Acá no hay nada raro. Dios dejó todo bien en claro. Para que no vengamos con decir, no, yo no, la verdad que no entendí. ¿Qué no entendiste? Acá está muy claro. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo, ¿cómo anduvo Jesucristo? Hay algo que responde a eso de una forma global. No voy a decir, sí, Jesucristo anduvo haciendo bienes, sí. Me podés relatar todo el Evangelio y todas las cosas que hizo. Pero no es eso. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Él lo dijo concretamente. Dice, porque yo siempre hago lo que el Padre me dice que haga. Hago lo que le agrada al Padre, por eso me ama. ¿Recuerdan? Si lo leen en los Evangelios, dice, yo hago lo que el Padre me dice. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso mismo hago yo. Anduvo en obediencia. En una obediencia suprema, porque dice en Hebreos, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Hasta el final, en absoluta entrega. Como ejemplo máximo. Entonces nosotros tenemos esa imagen del Señor viviendo una vida de humildad, de mansedumbre, de sujeción al Padre, de sujeción a todo lo que el Padre le dijo que hiciera, cómo lo hiciera. Entonces nosotros, esa es la sana doctrina. Vamos a leer en Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo 6, algo que tiene que ver con esto, que engloba la mansedumbre, la humildad, la piedad que viene de la vida de Jesucristo, de cómo vivió Jesucristo y cómo debemos vivir nosotros en este mundo. Es una síntesis clarísima. Dijimos 1 Timoteo 6, del 1 al 10 vamos a leer. Con eso, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo lo que quise llevar es decir, mira, Jesucristo mandó, nosotros vemos que lo obedecieron, vivieron de acuerdo a esa obediencia. Vemos los frutos de esa obediencia. Vemos la gente que obedece a Jesucristo y que le va bien. Y que aún es preferible comer, como dice el proverbio, en una casa de amor, un pan seco, que estar en una casa llena de contienda y comiendo manjar. No tiene sentido. Entonces, es mucho mejor vivir en la doctrina de Cristo, felices, con amor, con paz, aunque no tengamos nada. Aunque podamos padecer en este mundo necesidad. Eso es otra cosa. Vamos a leer, Lolo, en ese contexto eso. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí. Entonces dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. No hay nada más contrario que este mundo que te digan que andes obedeciendo a tus superiores. Que los tengas por dignos de todo honor. Acá no aclara si eran buenos, si eran copados, dice, ténganlos por dignos de todo honor. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, dice, no solamente enseñes. Exhortar es decir, hacer que alguien lo haga. Te lo encarezco, te lo pido.
Si alguno enseña otra cosa, fíjense este cuadro con los predicadores de la prosperidad. Si alguno enseña otra cosa, cualquiera sea, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, que no conocen la verdad. Dice que toman la piedad, o sea, este mensaje de Jesucristo, como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Ya ahí vemos que la casa de Dios está puesta para ser un lugar que no tenga nada que ver con gente como esta. Esto es así. El que enseña otra cosa y no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es que Dios vino a tomar forma de siervo. Jesucristo dijo que pongamos la otra mejilla. Él dijo que cargues otra milla más. Que al que te pida le des, y el que te pide también la túnica, dé también tu capa. Y él no fue que lo dijo y dijo, bueno, arréglense y me voy. A él lo llevaron al matadero, lo flagelaron y lo crucificaron. Y eso nos tiene que decir a nosotros, vos callate la boca. Ya lo dijo, lo dice Gabriel muchas veces. Cuando tenga alguna cuestión, fíjate, mirá a Jesucristo. En esa obediencia, y vos. Entonces, fíjense que Jesucristo dijo eso. ¿Cuántos que usan a Jesucristo para beneficio propio para sus propias empresas? Yo mañana quiero hacer la liberación de la Patagonia Argentina. Y entonces, porque empiezo ahí con una historia de la doctrina, agarro palabras de por acá, palabras de por allá. No, porque no puede ser así, que los ricos tienen las tierras. ¿Cómo no? Sí, si tienen toda la Patagonia. No, entonces vamos, muchachos, hay que sacarle la tierra. ¿Eso tiene algo que ver con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene algo que ver con no resistas a que es malo? Entonces, fíjate, porque acá dice lo que están en su esclavitud. Esto no lo inventé. Si lo tenemos que inventar nosotros, no hubiésemos puesto estas palabras. Me hubiese gustado más el mensaje del Che Guevara a mí. A Ramón. Pero acá hay algo concreto. Si vos le conociste, tenés que andar como él anduvo. Y él no anduvo exigiendo. Él dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros tenemos que participar de eso. ¿Y por qué caen los matrimonios? ¿Y por qué caen la crianza de los hijos? ¿Y por qué? Porque no sirven. Porque no sirve la mujer al marido, el marido a la mujer, y la mujer el hombre a los hijos. Porque eso es servir. No piensen que servir nada más. Vengo a barrer el piso de la iglesia, entonces sirvo. No, yo sirvo cuando me ocupo de los ministerios más principales de un hombre y una mujer, que ya están aclaradísimos en esta congregación. Es tu matrimonio, tu crianza de tus hijos y tu trabajo. Acá lo dice Pablo en Tito, cuando dijimos, a las mujeres, mandale que se sujeten a sus maridos, que les enseñen a amar a sus maridos, que enseñen a amar a sus hijos. Amor. Amar. Esto no es ese romanticismo que a veces tenemos, sentimentalismo. El amor se enseña a amar. Se enseña a amar. Lo está diciendo, el amor se enseña. El amor de Dios. Si querés un amor de Hollywood, y bueno, sí, no sé, tenés que vestirte muy lindo, perfumarte bien para que te quiera, para que seas más deseable. Pero no ese es el amor que está hablando acá. Bueno, y entonces, esa es la base de la piedad. Esa es la base de la piedad. Amén. Para que nosotros también tengamos el sentimiento que hubo en Cristo Jesús, cuando dice Pablo en Filipenses. Que todos tengamos ese mismo sentimiento. Que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló.
Entonces, eso que después lo podemos cantar, el himno de la iglesia, es lo que tiene que estar presente en la iglesia. Sin eso, que es el corazón, después nacen la soberbia, nace el querer ser más, el envanecerse, la envidia, los celos. Y todo eso se saca cuando nosotros miramos a Jesucristo, tomamos la sana doctrina y nos ocupamos de obedecer a lo que nos mandó, que es estas cosas. El que no se sujeta a esta palabra, empieza y sale con por acá, la profecía de por allá, no sirve. Y para cerrar, la piedra fundamental está en esta misma carta de Tito, en el capítulo 3, muy cortito, que dice, del 14 al 16, vamos a leer y ahí terminamos. ¿Sí? ¿Cuál es? Primera Timoteo 3, que estábamos leyendo recién, del 14 al 16. ¿Querés que lo lea y fuerte y claro acá? Como quieras, ¿eh? Primera Timoteo 3, del 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces esto es para que podamos meditarlo y para que podamos nosotros examinar si nuestra fe está puesta en esta manifestación, en esta piedad, en esta obediencia, en esta vida de fe conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que después no lo seguimos leyendo, pero nos faltó leer que cuando los hombres no están conformes con lo que tienen y quieren enriquecerse, terminan atravesados de muchos dolores por una cuestión de querer sacar más de este mundo, cuando en realidad de este mundo no vamos a sacar nada. Porque lo dice Pablo, dice, sin nada vinimos y sin nada no vamos a ir. Lo que queremos es ser recibidos por Dios en gloria. Que Dios bendiga, hermano.